¿Todo listo? Todo listo. Nos queda el entrenamiento de mañana, pero en principio lo gordo está más que listo. ¿Alex? Nada, perfecto. Entrenó ya ayer y hoy ya lo hizo a un ritmo adecuado. Acabo de hablar con él, dice que está perfecto. No sé si lo queréis contar o no, pero te tengo que preguntar por lo de Santi. Sí, la verdad es que sí. Bueno, me gustaría tenerlos a todos, pero vamos a perder a Santi por el tema de las elecciones. Salió como suplente en la presidencia de una mesa electoral y bueno, intentamos realizar por todos los medios recursos y demás, pero bueno, los desestimaron y bueno, por parte del club pues consideran que tiene que quedarse para que no haya ningún tema legal, más que otra cosa. Una putada para el chico porque el año pasado con la lesión y este año con el tema de la mesa mucha suerte lo tiene. Sí, la verdad es que sí. Bueno, una putada para él, perdón por la expresión, y para nosotros también, porque consideramos que es un jugador que tiene unas características pues, que nos podían ayudar mucho al tipo de partido que creemos que se va a dar, pero bueno, hay otros jugadores que también desempeñan esa función y bueno, lo tendremos en el partido de casa. Los 19 que viajan pues están más que capacitados para afrontar el partido y a partir de ahí pues bueno, tendremos que plantear lo que hemos trabajado a lo largo de la semana con ellos. Y bueno, por lo que mencionabas ahora, ¿qué tipo de partido esperáis? Bueno, el grupo 4, el grupo vasco es un grupo muy físico, el tipo de fútbol que se realiza es muy de disputa, muy de acciones individuales, muy de contraataque. Es cierto que el Alavés es un filial que tiene jugadores de muchísima calidad, pero combina muy bien los dos tipos de fútbol y bueno, nosotros evidentemente lo que queremos es hacer siempre nuestra idea de juego, lo que nos trajo hasta aquí, pero manejando los pequeños matices que se puedan dar a lo largo del partido. Aparte de Santi, los demás están disponibles, ¿no? Sí. Bueno, este año el equipo tiene ya un año más de experiencia por encima, no sé si a la hora de afrontar este primer partido durante la semana, si notas pues, una madurez distinta, alguna diferencia. Sí. El año pasado, digamos que a lo largo de las semanas de playoff, pues que el equipo estaba pues un poco más a la expectativa, ¿no? A ver qué iba a pasar. Este año ya desde el momento en que en Ribadumia cerramos el tercer puesto y sabemos que era inamovible, que no íbamos a ir ni para arriba ni para abajo. En esas 2 semanas que tuvimos por el medio el equipo, la verdad es que estuvo, bueno, los comentarios y el ambiente que había en el vestuario era de estar pensando ya en el playoff y esta semana pues la verdad es que el equipo estuvo muy íntegro, está muy centrado y la verdad es que lo que se ha planteado en los entrenamientos y lo que consideramos que es adecuado para el tipo de partido que creemos que nos vamos a encontrar, pues el equipo lo asume muy bien y deseando ya que llegue el domingo para competir. Fue muy complicado encontrar información sobre el Verde, porque es verdad que imágenes pocas hay. Sí, es cierto. Sí. Bueno, hemos encontrado información, hemos encontrado muchos vídeos. Lo que pasa que sí es cierto que hubo que rebuscar y pedir favores pendientes, ¿no? Pero bueno, tenemos información más que suficiente, sobre todo lo que a nosotros nos interesaba pues era los 2 meses y medio últimos, 3 desde la llegada de Iñaki, ¿no? Tenemos información más que de sobra y ahora pues lo único que nos queda es que llegue el domingo, de verdad ver lo que nos vamos a encontrar y supongo que ellos pues también estarán a la expectativa de qué Compostela se van a encontrar y sacar conclusiones para lo que es el cómputo total de la eliminatoria. El objetivo del domingo pasa por intentar marcar. El objetivo del domingo es traer un resultado positivo. Venimos hablando a lo largo de la temporada siempre que jugamos fuera, que nosotros siempre queremos ganar, no va a ser menos. Creemos que es fundamental traer un buen resultado. Uno nunca sabe si un resultado positivo va a ser bueno para el cómputo total, pero
sobre todo nosotros lo que queremos es tener claro que lo que nosotros conocemos del rival y el tipo de planteamiento que vamos a hacer, pues que es el acertado, sobre todo para generar confianza y en el cómputo total, porque no hay que olvidar que estos son 180 minutos y son 2 partidos, que nos sirva, pues sobre todo a nivel mental y a nivel de confianza de que podemos pasar la eliminatoria. Bueno, que todavía no toca hablar de eso, pero las declaraciones del presidente, pues mostrando un poco su confianza en este cuerpo técnico de cara al próximo año, ¿cómo las valoras? Bueno, evidentemente, primero no he visto nada, no lo sé. Pues nada, básicamente dice que bueno, si subís sois la primera indicación, si no subís dice que también, pero bueno, que ya depende de vosotros porque vais a tener ofertas y va a ser difícil que os quedéis. Bueno, si subimos que somos la primera acción es bueno escuchar eso. No, digo lo mismo que hace una semana. Nosotros hasta que todo esto acabe no nos vamos a sentar a hablar ni miramos más allá. Estamos 100% centrados todos, jugadores, cuerpo técnico en lo que viene ahora, en lo que empieza en escasas 48 horas y hombre, a mí evidentemente me enorgullece que el máximo responsable del club pues tenga esas palabras hacia mi persona y hacia mis colaboradores y el cuerpo técnico.